Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre las leyes de la dinámica. Este forma parte de la tercera unidad que se titula Leyes de la dinámica de Newton. Ustedes se preguntarán por qué es necesario estudiar las leyes de la dinámica, pues el estudio del movimiento y sus causas data de hace varios siglos, desde que las personas empezaron a observar los cielos y a registrar el movimiento de los astros, se preguntaron por qué razón cambiaban de posición y se hicieron distintas investigaciones al respecto. Dentro de las contribuciones más importantes para la dinámica se encuentra el trabajo de Galileo Galilei, pues sin sus investigaciones Isaac Newton habría afrontado graves dificultades para hacer sus planteamientos. De hecho, este reconoció que sus logros se basaron en el trabajo de otros, como lo reveló en la famosa frase: si he visto más allá de los demás, es porque he estado en hombros de los gigantes. Uno de estos gigantes, sin duda, es Galileo Galilei, quien en sus estudios acerca del movimiento y sus causas hizo rodar pelotas muy pulidas sobre rampas de madera tersa y lisa para reducir el rozamiento o fricción. Esta es una fuerza que actúa cuando un objeto se desliza sobre otro, y es originado por las irregularidades, ya sean grandes o pequeñas, de las superficies en contacto. Aunque estén muy pulidas, siempre existirán irregularidades microscópicas. Sin embargo, en la práctica es posible acercarse a situaciones en las cuales la fricción sea despreciable, como procuró Galileo, con el objeto de enfocarse en el efecto de las demás fuerzas y no ver los resultados alterados sencillamente por la fricción. Galileo Galilei notó que cuando una bola rodaba hacia abajo sobre una rampa de madera muy pulida, su velocidad aumentaba. Cuando la bola era lanzada hacia arriba, su velocidad disminuía. Pero, ¿qué sucedería si la bola rodase en forma horizontal? ¿Qué pasaría con su velocidad y qué responderías a esta cuestión? A partir de sus experimentos, Galileo Galilei descubrió que la bola rodaba sin cambio de velocidad sobre una rampa horizontal, por lo que concluyó, de manera genial, que en ausencia de fricción, la bola con movimiento horizontal continuaría desplazándose sin parar en línea recta y con una velocidad que no aumentaría ni disminuiría, es decir, que es constante. No era necesario jalarla o empujarla, no requería la aplicación continua de una fuerza para mantener su movimiento, al cual, por sus características, ahora reconocemos como rectilíneo uniforme. Así, Galileo Galilei concluyó que solamente la presencia de otra fuerza, como la fricción, podría hacer que la pelota se detuviera, y que en su ausencia de esta, lo natural sería que permaneciera moviéndose en línea recta y con la misma velocidad. A esta tendencia a mantenerse en un estado de movimiento la llamo inercia. De este modo, la primera ley de Newton considera los hallazgos de Galileo Galilei. Además, explica el caso de aquellos objetos cuyo estado de movimiento es el reposo, que al igual que el movimiento, trata de un concepto relativo que depende de la referencia desde la cual se estudia cada cuerpo. La primera ley señala que todos los objetos que se encuentren en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme permanecerán en este estado a menos que sobre ellos actúe una fuerza. También se le llama ley de la inercia, porque precisa que los objetos tienden a permanecer en su estado de movimiento, es decir, presentan inercia. También se considera que la inercia y la masa de un objeto están relacionadas. Imagina que un bromista deja tiradas en las calles 2 latas iguales de refresco. Una está vacía. Bueno, en sí contiene aire, no está completamente vacía, y la otra está llena de arena.
Tú no sabes y pateas ambas. ¿Te darías cuenta de que tienen masas diferentes solo con patearlas? Si golpeas con la misma intensidad ambas latas, la que contiene arena cambiará al menos su velocidad que la vacía. Esta se resiste menos a cambiar su estado de movimiento, es decir, que tiene menos inercia y tiene masa. La masa o cantidad de materia que contiene un cuerpo es una medida de inercia de los objetos. Todo aquello que tiene masa presenta inercia. Esta es una propiedad de la materia. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción sobre la segunda ley de Newton. Cuando una fuerza resultante o neta sobre un cuerpo vale cero, se representa un movimiento con velocidad constante. Esto es un movimiento rectilíneo uniforme. Una fuerza constante distinta de cero produce un cambio en la velocidad. Recuerda que cuando un objeto cambia su velocidad en un intervalo de tiempo, presenta aceleración. Por esto, la segunda ley de Newton propone la relación que existe entre la fuerza que se aplica sobre un cuerpo, o sea, la aceleración que la origina, y su masa. Al igual que en la primera ley, se trata de una fuerza resultante o neta, solo que en este caso su magnitud es constante y diferente a cero. Esto quiere decir que la segunda ley de Newton nos dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica o inversamente proporcional a su masa. Aquí tenemos el modelo matemático simple, donde nos dice que la fuerza es igual a la masa o el parámetro que representa una propiedad del sistema, y la A, que es una variable dependiente, que en este caso podría ser la aceleración. Tenemos que recordar que a la fuerza a la que se refiere es una fuerza resultante o neta, cuya magnitud es constante y que tiene la misma dirección y sentido que la aceleración. A partir de esta reacción y al considerar las unidades de masa y aceleración, se obtiene la unidad que se mide las fuerzas en el sistema inglés, que es el Newton, el cual equivale a lo siguiente. Tenemos Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esto simboliza Newton. Las unidades del sistema sexagesimal son las dinas, que es lo mismo, nomás que cambiamos en lugar de kilogramo, tenemos los gramos por centímetro entre segundo cuadrado. Lo que nos dice que un newton es igual a 1 por 10 a la 5 dinas. Es importante conocer ahora la tercera ley de Newton, ya que a diario aplicamos y se nos aplican fuerzas. Estamos tan acostumbrados a esta dinámica que no nos detenemos a considerar con detalle esta forma de interactuar con los objetos de nuestro entorno. Por eso se considera o se contempla que la tercera ley contempla un esquema newtoniano y redondea la idea de fuerza. Esta se describe como el producto de las interacciones entre los objetos, es decir, que la forma en que se influyen mutuamente puede provenir de cuerpos que están en contacto y se le denomina fuerzas de contacto. Pero también puede proceder de elementos que se encuentran a distancia.
en cuyo caso hablamos de una fuerza a distancia. Al abrir una puerta, al empujarla, es un ejemplo de fuerza de contacto, ya que atraemos pequeños trozos de papel con un peine sobre el cabello, lo que es una fuerza a distancia. Aunque sus orígenes difieran, las fuerzas producen los mismos efectos mecánicos. Incidir en el estado de movimiento de los cuerpos. Esta característica independiente de la naturaleza específica permite que se les represente mediante vectores. Además, cuando son varias para estudiar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, se acostumbra a representarlas gráficamente a todas en un diagrama de fuerzas. Por lo que se considera que la tercera ley de Newton se enuncia de la siguiente manera. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. Esta oración breve, que probablemente ya conoces, sin embargo, para poder aplicar muchas situaciones cotidianas, son necesarias algunas ideas complementarias, como son las siguientes. Las fuerzas siempre surgen por pares, pues son el resultado de la interacción entre dos cuerpos. Tienen una misma magnitud, pero en sentido diferente. Aunque los términos acción y reacción sugieren que una se representa antes y la otra después, en realidad empiezan y concluyen al mismo tiempo. Es decir, la acción y la reacción son simultáneas. Acción y reacción son conceptos relativos. Se presenta el mismo par en una interacción cuando uno u otro objeto aplica una fuerza y aún así los cuerpos involucrados en este movimiento surgen dos fuerzas durante la interacción. En nuestra vida diaria aplicamos fuerzas sobre muchos objetos. Estamos tan acostumbrados a esto que no nos detenemos a pensar en que los objetos también ejercen fuerza sobre nosotros durante la interacción, como propone la tercera ley de Newton. En esta imagen se muestra a una persona que empuja un objeto. En esta interacción se presentan dos fuerzas. Una que es la que ejerce la persona sobre el auto y la otra que se ejerce sobre la persona. Nota que no se emplean las palabras acción y reacción para referir el par de fuerzas. Se les indica un subíndice que señalan lo que el objeto ejerce fuerza sobre cuál cuerpo. Otro aspecto importante de las interacciones es que durante cada una de las fuerzas actúa sobre cuerpos diferentes. Es decir, en el caso del que estamos viendo, que una actúa sobre el carro y la otra sobre la persona. Los efectos de cada fuerza que produce tienen que ver con la masa del cuerpo sobre el cual actúan. También tenemos otra situación o otra aplicación muy interesante sobre la tercera ley de Newton, que son los cohetes, ya que los cohetes son objetos que se mueven con una fuerza ejercida sobre ellos y generada por algunos materiales que, al hacer combustión, producen gases que son expulsados por su parte final, que es la cola, aquí donde está saliendo el fueguito, donde los cohetes tienen su empuje a partir de reacciones químicas y su motor puede ser de distintos materiales y estos tienden a ejercer mayor fuerza que la de atracción. ¿Sale? Si llegan a tener alguna duda sobre este tema, no duden en hacérmelo llegar. Espero que se haya entendido todo lo que nos dice sobre las 3 leyes de Newton. ¿Sale? Muchas gracias y nos vemos a la siguiente. Adiós.